Vamos a terminar hoy las teselas de este ciclo sobre la democracia, respondiendo ante todo a una sugerencia de mi querido amigo Ismael Carballo, que me sugiere que dediquésemos una tesela pues a la mentira política. Está leyendo a Tucídides, ya comentaristas suyos, y me transcribe el siguiente texto, hablando de Diódoto. Dice, pues Diódoto concluye que hasta un orador que desee decir qué es mejor deberá mentir a la multitud para que ésta confíe en él, y que es imposible beneficiar a la ciudad y solo a la ciudad sin engañarla. Con notable franqueza, Diódoto dice a los atenienses que los engañará, y este reconocimiento nos deja con las siguientes preguntas. ¿Por qué es imposible ganarse la confianza de la ciudad sin mentirle? ¿Y cómo precisamente miente Diódoto? Efectivamente, el tema de la mentira política es una cuestión clásica, tradicional, pero no solamente, no solamente en cuanto a constatación, por así decir, de un hecho, del hecho de que los políticos mienten, incluso como denuncia de este hecho, sino lo que tiene más importancia, yo creo, desde el punto de vista de la filosofía política, es no ya la constatación de que de hecho mienten los políticos, sino que es necesario que mientan para llevar a cabo su trabajo, su función de políticos. Es decir, que la mentira política es una característica precisamente de la vida política, de la oratoria política, principalmente. Si la mentira la referimos principalmente a la palabra, al orador, al que utiliza la palabra, que es, como decía Platón en El Político, el instrumento fundamental del político, del pastor de los rebaños que hablan, por decirlo en los términos de Platón. Y efectivamente, el propio Platón, pues trató ampliamente, como toda la sofística ateniense, pues Protágoras, Gorgias, etcétera, y el propio Platón, como heredero de la sofística, trató ampliamente la cuestión de la mentira política, incluso, por ejemplo, como una necesidad conveniente para la organización y la dirección del pueblo, y concretamente de la democracia, por lo menos de la política conformadora o de la acción conformadora mediante la palabra de la vida pública. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, en las leyes cuando Platón pues justifica y aconseja la mentira política cuando se trata de celebrar los sorteos para el matrimonio, eligiendo previamente, seleccionando pues a las parejas que puedan considerarse más fértiles y más compatibles, o bien cuando enseña la conveniencia de enseñar al pueblo el mito de la mezcla de los metales de los que estamos construidos, que más o menos es una justificación de la existencia de diferentes clases sociales, por decirlo así. Es decir, la mentira política es una tradición, como vemos, totalmente constante y que se va incrementando precisamente como denuncia en gran medida por parte, por ejemplo, en el siglo XVIII por parte de los ilustrados, que pues el caso de la ruina de Palmira, etcétera, en donde la mentira política, siguiendo ideas otra vez de los sofistas o de la época sofística, Critias, etcétera, la mentira como esencia de la acción de los sacerdotes, instrumentos del Estado de algún modo, en donde esta mentira pues es la base del orden del antiguo régimen, por decirlo así. El origen divino del poder, el origen del poder en cada sociedad, en cada Estado. Efectivamente todos sabemos que los mitos fundacionales, por decirlo así, pues son casi todo mentiras. Mentiras, claro, lo que ocurre, la dificultad está que el cuento de mentira se opone a la verdad, pero la oposición no es enteramente dicotómica, porque no quiere decir que la mentira pues sea siempre
algo que atenta a la veracidad de las palabras, porque la mentira puede ser formal y material, como se decía tradicionalmente. Es decir, una mentira formal es la que está formulada precisamente para engañar al interlocutor, para engañarle, mientras que una mentira material puede ser una expresión de un pensamiento sincero que realmente cree quien miente, pero está diciendo mentiras objetivas, aunque subjetivamente pues esa mentira no sea tal. Lo cierto es que la mentira está generalmente tolerada en los tribunales privados, ¿verdad? Incluso tolerada, incluso el acusado tiene derecho a callarse, que es una forma muchas veces de mentir, en defensa propia. En cambio, públicamente, pues esto suele ser intolerable. Y en algunos países más que en otros, sobre todo en los de tradición puritana, como pueda ser Inglaterra o como pueda ser los Estados Unidos de América, pues todos sabemos cómo muchos ministros han sido defenestrados precisamente por haberles cogido precisamente en renuncia, en una mentira, y por tanto por haber perdido la confianza, puesto que la mentira en público, ante un tribunal, ante un juramento, ante un tribunal, etcétera, descalifica completamente al mentiroso y por consiguiente lo hace incapaz de mantenerse en una democracia. De aquí la paradoja, sin duda enorme, que nos obliga a replantear la esencia de la democracia y qué es la democracia, y en general qué son los sistemas políticos democráticos, aristocráticos o como quiera decirse, que por una parte, en muchos casos, aborrecen y abominan y prohíben terminantemente la mentira, puesto que, para decirlo con palabras evangélicas, la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero sabemos que la verdad os hará libres no es así, porque muchas veces la verdad puede hacer esclavo a un pueblo, cuando, por ejemplo, por decir la verdad, el pueblo pues entra en pánico en una circunstancia determinada. Estos días lo estamos viendo con las catástrofes del Japón, en donde parece ser que el gobierno del Japón, pues si no miente, si por lo menos disimula o atenúa la situación real para evitar el pánico, precisamente. Entonces, decir la verdad literalmente en todo momento pues puede ser catastrófico. Esto ya lo sabían de muchos lados. Por ejemplo, yo recuerdo en una de las ediciones de Weizsäcker, más o menos expone esta situación. Un médico que está tomando la atención a un enfermo, si le dice la verdad, si en el momento que le pone allí el aparato de tomar la tensión, pues le dice que tiene 20 y 35, ¿verdad?, de mínima y máxima, pues entonces la tensión le sube a 40 y le tiene que decir que tiene menos para que le baje. De manera que allí la mentira, la verdad no los hace libres, la verdad agrava la situación. Y entonces la idea de la cuestión se trata no en cuanto a la defensa de la verdad en sí misma en abstracto frente a la mentira, sino la función pragmática de la verdad, es decir, no ya la verdad semántica, sino la verdad pragmática en cuanto a los efectos que una proposición o un gesto, ¿verdad?, puede inducir en el interlocutor, en el oyente, en este caso del pueblo. Sabemos, por otra parte, y hay multitud, y aquí es infinita el repertorio de ejemplos que se puede poner, pues sabemos la importancia que han tenido mentiras, falsedades, totalmente mitos urdidos, completamente adrede, en la evolución histórica y política de los pueblos. El ejemplo que en este momento se me ocurre y que tienes delante es la famosa donación de Constantino, una superchería urdida pues, por el Papa Esteban II, por los carolingios, según la cual Constantino, el emperador Constantino, habría dado el imperio a la Iglesia. Claro, esta superchería pues fue tomada en serio, fue creída realmente y determinó tantas cosas, entre otras cosas el imperio carolingio y los sucesivos, y posteriormente
pues nada menos que la división de la línea divisoria entre, en la época del siglo XVI, entre las partes del mundo del hemisferio que correspondían a Portugal, a España. Es decir, todos estos hechos tan importantes históricamente estaban fundados, diríamos, en una mentira. Y en este punto no una mentira meramente material, sino formal, porque el conchavamiento en Poisson fue totalmente deliberado, como luego se descubrió años más tarde. Otras famosísimas mentiras, ya que estamos hablando de México, o por lo menos de la sugerencia de un ilustre mexicano como Guimarães Carvalho, pues otra mentira también deliberada sin duda, ¿verdad? Porque si no era deliberada todavía era peor, por lo menos desde el punto de vista psicológico, es la que formuló pues el famoso Fray Juan Servando Teresa de Mier y Guerra, me parece que se llamaba, cuando en un famosísimo sermón pronunciado ante las máximas autoridades de México, que todo era español todavía, pues un diciembre, el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pues 1894 me parece que era, pues allí sostuvo nada menos la tesis pintoresca de que la imagen de la Virgen de Guadalupe pues no se había aparecido en el siglo XVI en la tilma de Juan de Diego, sino que había sido impresa en la capa de Santo Tomás, pues en la misma época que la Virgen vivía en carne mortal, es decir, hacía 19 siglos entonces. Y por tanto, que la Virgen de Guadalupe en México pues era contemporánea de la Virgen del Pilar en España, o la Virgen de Guadalupe en España también, y por tanto que México pues ni siquiera debía a España el reconocimiento de la civilización cristiana, puesto que ya había sido revelada especialmente a ella. Claro, esta interpretación, esta presentación de la Virgen de Guadalupe, de la imagen impresa no en la tilma de Juan Diego, sino precisamente de San Bartolomé, pues vamos, totalmente, absolutamente, es una pura fantasía, que sin embargo una mentira con intención política claramente secesionista, y que tuvo un juego, pues, y lo sigue teniendo en parte, ¿verdad?, un juego extraordinario en el proceso de emancipación de México con respecto a la corona española. Instrumentos de este tipo, o mentiras de este tipo, son abundantísimas. Por ejemplo, aquí en España recordamos las mentiras, por ejemplo, pues yo también creo que totalmente deliberadas, aunque teniendo en cuenta los personajes, los autores, pues cualquiera sabe si llegaban a creerse sus propias mentiras, pero esto yo creo que es irrelevante. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a las ideas de los héroes gallegos, como el héroe Breogán, un personaje completamente mítico, al que sin embargo se le erigen estatuas, se le hacen himnos, o bien en el País Vasco, pues a un tal Juan de Zuría, a la batalla de Arrigorriaga, es decir, que son invenciones al parecer de Sabino Arana, pero que juegan un papel decisivo en toda la historia del secesionismo gallego o vasco, ¿no? De manera que es evidente que la mentira política es un hecho de una gran trascendencia histórica, a veces mucho más que las verdades, y que sin embargo pues se discute y se admite como paradoja, por qué la democracia concretamente necesita estas mentiras, hasta qué punto necesita estas mentiras. Yo creo que la cuestión tiene mucho que ver más que con la naturaleza del pueblo que recibe estas mentiras, las acepta, las asume y las potencia y las toma al pie de la letra incluso, que la mentira por parte de quien las dice. Es decir, el caso de que personajes como Diódoto mientan, pues no es algo, yo creo, que debe imputarse propiamente a los oradores mentirosos, a los políticos que mienten, sino al pueblo que o bien necesita esas mentiras para seguir adelante, o bien necesita
o tiende a creerlas mejor que otras, y por consiguiente que no cabe atribuir responsabilidad alguna o total, por lo menos, al político que miente, al mentiroso, sino también al pueblo que se traga las mentiras porque se las quiere tragar, porque le interesa tragarlas o porque se sienten más acomodado con ellas. Naturalmente, las razones de esta necesidad del pueblo para asumir las mentiras o las medias verdades, o incluso ciertas formulaciones metafísicas, como puedan ser las de la democracia fundamentalista, cuando se habla de la soberanía del pueblo, del papel de cada individuo en la formación de la voluntad nacional, en la conformación de las leyes, etcétera, de las normas, en la decisión que hay de tomar. Toda esta serie de fórmulas con las que se presentan la democracia fundamentalista, pues son, o se podrían llamar, pues mentiras, sencillamente mentiras, o teorías metafísicas o hipótesis metafísicas, como la del pueblo soberano, que sin embargo no se tratan como hipótesis, sino como evidencias absolutas, hasta tal punto que quien las pone en duda, pues se ve en el peligro de ser realmente acusado de antidemócrata y de elemento peligroso para la vida ciudadana. Sin embargo, estas mentiras son necesarias porque sin ellas se desplomaría enteramente la estructura política y jurídica del Estado, que está basada, si no sobre mentiras, sí por lo menos diríamos sobre ficciones jurídicas, como pueda ser, por ejemplo, la ficción de la libertad individual de cada cual en el momento de elegir y en el momento y su contribución efectiva hasta el punto de poderse presentar como el causante realmente de esa norma que se ha sido aprobada democráticamente, cuando realmente no lo es. Cuando esa norma no ha sido ni formada por el pueblo, ni entendida por él, sino simplemente aprobada en virtud de otros mecanismos totalmente diferentes. Sin embargo, la creencia de que es el pueblo el que está realmente siendo soberano parece que está indiscutiblemente indisolublemente unido a la estructura misma de la democracia. De este modo, la cuestión de la mentira política, pues yo creo que alcanza una profundidad mucho mayor, puesto que pone en cuestión el mismo concepto de democracia, fundamentalista por lo menos, y el lugar donde hay que definirla. Por último, para terminar, se me ocurre también subrayar cómo la mentira política, la mentira de los políticos, pues en la circunstancia actual, me refiero en la época en donde los discursos de los políticos quedan grabados en televisión, en vídeos, en radio, etcétera, y por tanto son susceptibles de ser expuestos o recordados a los políticos cuando dicen una mentira distinta de la que dijeron hace unos años, o hace un año, o hace muchos años. Es decir, que entonces el político de hoy tiene como límites de la mentira los que ha tenido siempre, a saber, la prudencia política, pero que hoy día tiene que estar mucho más desarrollada, puesto que las posibilidades de ser cogido en mentira pues pueden aumentan extraordinariamente. Y quizá una regla útil para los políticos en ejercicio, que se ven obligados a mentir, pues a disimular, a engañar, a exagerar, etcétera, etcétera, pues a decir medias verdades, pues sería aquella recomendación que hacía el conde Lucanor en los siguientes términos. Dice: haced antes, o decid antes, mentiras que parezcan verdades que verdades que parezcan mentiras, como norma de prudencia, ¿verdad?